Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es martes 3 de octubre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que comienza. El buen pastor dirige hoy nuestro corazón. El Señor sabe que tenemos hambre y sed de su palabra, y solo Él nos llenará con su sabiduría. Pongámonos en las manos del que todo lo puede, de Jesús, que ha dado su vida por nosotros y nos invita también a creer en Él, a esperar en su obra de misericordia. En este día, dejemos que sea la palabra de Dios que nos convenza de que solo el Padre Celestial puede salvar y que sus planes son perfectos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de Samaria para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el del que uno caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva a meditar en esa obra misma de salvación que diariamente quiere hacer Dios en el corazón de sus hijos. La salvación es experimentar no solo el amor de Dios, sino también la gracia que nos acoge y nos hace fuertes para que vivamos una vida al servicio de Dios, al servicio del bien. La primera lectura está tomada del libro del profeta Zacarías, y allí se habla de que Jerusalén será el lugar donde muchas naciones peregrinarán, reconociendo que el único Dios verdadero, el único Señor que da vida, el único que puede salvar, es el Dios de Israel. En el pasar del tiempo, vamos nosotros también descubriendo que el pueblo de la alianza es el pueblo del único Dios, y que ese pueblo no solo está llamado a obedecer mandamientos, sino a vivir de las promesas del Señor, si permanece fiel. La fidelidad es clave en el camino de la experiencia de la salvación. El que descubre día a día la necesidad de estar con Dios, de vivir para Dios, se impone a sí mismo el crecer en fidelidad, porque la fidelidad no es simplemente un requisito de un pacto. La fidelidad es un estilo de vida. Israel, pues, es el pueblo elegido, Jerusalén, el lugar donde se experimenta al Dios de la salvación. Por eso nosotros somos bienaventurados en la medida en que podemos contar todos los días con un Dios que nos llama a celebrar su experiencia misma de salvación. La salvación se celebra, la salvación se vive. La salvación hace una experiencia misma en el corazón
de cada creyente, y es hacernos ver la vida como Dios la ve. Todos en el camino de la vida necesitamos ser direccionados, y el que nos da la dirección es Dios, porque su misericordia para con nosotros siempre va a ser entrar en nuestro corazón y darnos lo que más necesitamos. La palabra en la primera lectura habla de que vendrán naciones, pueblos, a querer experimentar la vida del Dios que salva. Y esto solo puede entenderse a partir de la experiencia de la iglesia. La iglesia es universal, por eso la salvación que Jesús obró en la cruz es para todo hombre. Y allí es donde también debemos comprender que Jerusalén es el inicio de la experiencia de un Dios que salva y todo lo ve y todo lo puede. Por eso en el Evangelio vemos a Jesús que está en Jerusalén y va hacia esa dirección de evangelizar y de anunciar el reino, mientras Él ha subido allí. Y mucha gente lo recibe y otros lo rechazan. Esto no le gusta a los discípulos, a los que van con Él. Sin embargo, Él les enseña a vivir esa parte misma del Evangelio, el ser acogidos y el ser rechazados. Porque no podemos dejar que los rechazos de los hombres en orden a la fe se vuelvan trauma en nuestra vida. Sabemos que unos abren el corazón y otros también cierran sus oídos para no tener nada que ver con la experiencia salvadora. Pero allí es donde también comprendemos que Jesús vino por todos y que su ofrecimiento en la cruz no es un desgastamiento. Su ofrecimiento en la cruz es sobre todo una obra eterna y definitiva, porque cuando pasa el tiempo, el que descubre que estuvo en un error por no haber recibido la palabra, aún tiene la oportunidad de arrepentirse y reivindicarse con el Evangelio que un día rechazó. La palabra de Dios siempre nos llevará por esa dirección, y es entender que Dios espera de nosotros muchas cosas, empezando que espera que seamos dóciles a su llamada, a su reino. El Señor espera que seamos personas que comprendamos el hoy de nuestra salvación. Es hoy cuando se nos impone vivir en Dios y para Dios. La gracia de Dios ha sido dada, pero las decisiones se toman en nuestro corazón, en orden misma a lo que es la experiencia de ser discípulos de Dios, de ser discípulos de su reino. Que la gracia del Señor hoy nos acoja y que nuestra respuesta ante los rechazos del Evangelio que anunciamos no sea usar las armas del mundo, sino orar y bendecir a un mundo que necesita convencerse de su ceguera para recibir al Señor en su gracia, en su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.